Muy bien. Entonces, vamos a ver acerca de ETFs, todo lo que podemos comprar en cuanto a estos fondos indexados a largo plazo. Recuerden que un ETF al final es un fondo indexado. Un fondo indexado en un ETF en específico es pues un conjunto, digamos que es una licuadora, ¿se acuerdan que habíamos visto en las clases? En donde le echan un poquito de acciones, pueden ponerle un poquito de bonos gubernamentales, pueden ponerle una pizquita en esa licuadora de, por ejemplo, otro tipo de fondos indexados, pueden ponerle un poquito de deuda empresarial. Entonces, esos fondos indexados se llaman así porque están supeditados a un índice normalmente. Recuerden que cada país que tiene en el mundo bolsa de valores al menos tiene un índice cada país, aunque hay países que tienen cientos o miles. En el caso de México tienen alrededor de 10 índices. El más importante es el IPC, que el ETF se llama NAFTRAC. Bueno, los índices entonces emiten en su momento las empresas algunos ETFs. Y conocemos también qué tipo de empresas hay de ETFs. Bueno, pues hay empresas como son los de iShares, desde iShares hasta otras empresas que existen en el mundo. Ahora bien, para nosotros, perdón, para nosotros vamos a buscar en cuanto a los mejores ETFs en diferentes empresas. En las clases habíamos visto hasta 8 diferentes empresas de ETFs. ¿Ustedes se acuerdan de cuáles son esas empresas? ¿Alguien tiene en la mente cuáles son las empresas que vimos? O por lo menos las más importantes. ¿Alguno de ustedes me podría decir alguna o las más, no las más importantes, sino las que tienen la mayor cantidad de ETFs? ¿Alguno se acuerda de ello? Por ahí pueden desmutear su micro, si se acuerdan. Vanguard es uno. Sí. ¿Cuál, Alfredo? Perdón. Vanguard. Ah, sí, Vanguard, es correcto. Es uno de los ETFs. Muy bien. Global X, ¿no? GlobalX es uno de los más exóticos, digámoslo así, ¿no? Es correcto también GlobalX. ¿De algún otro que ya hayan comprado ETFs? ¿Se acuerda alguno? Una empresa. La más común, la primera que vimos de todas. ¿Se acuerda alguno de ustedes? La de BlackRock, ¿no? Bueno, es iShares, ¿no? Sí, iShares. iShares, correcto. Muy Invesco, tenés los State Street, ¿no? O Spider. Sí, exactamente. Esa es otra, State Street Global Advisors, o lo que se le conoce como Spider, ¿no? Por los inversionistas. De hecho, lo tienen como marca registrada, Spider. Bueno, pues mi perrito está por aquí jugando. Bueno, entonces, en cuanto a los diferentes ETFs, por ahí vamos a ver ahorita, yo ya les había pasado un listado y que de hecho lo tenemos en el grupo privado de Facebook, ese listado, un listado de ETFs. Bueno, pues esos ETFs en específico que podemos ver en esas empresas y muchas otras empresas más, recuerden que al final nosotros vamos a revisar, hacer un análisis fundamental de ETFs y en específico pues de los puntos, de los 5 rubros que vimos acerca de realizar el análisis fundamental, lo que vamos a hacer es revisar el riesgo que existe en esos ETFs. En específico lo que estamos analizando entonces pues es el riesgo. El riesgo de comprar un ETF, dado que ningún ETF es bueno o ningún ETF es malo. En realidad, lo que tenemos es que el ETF es por sí solo de mayor riesgo, menor riesgo o un riesgo intermedio. Y nosotros vamos a comprarlo de acuerdo a ese riesgo. Ahora bien, en la clasificación de ETFs, permítanme compartir pantalla y vamos a ver. Muy bien. En cuanto a los ETFs, vamos a ver que existen en el mundo una clasificación de ETFs para irnos más fácil a buscar los mismos. Y cada uno de ellos tiene que ver también con el riesgo, obviamente. Vamos a ver que ahí hay una clasificación que se le llama MSCI. También se le llega a llamar denme un segundo, se le llega a llamar ACWI. Pero para las empresas que venden ETFs, esas empresas que me dijeron ustedes acerca de empresas, vamos a decirlo como lo estamos comentando, GlobalX, iShares, State Street Global Advisors,
por ahí está otra empresa, Banec, que tienen ETFs más exóticos o menos exóticos, como los de Invesco, por ejemplo, etcétera. Y nosotros decimos exóticos en el sentido de que pues están más extravagantes, más, digamos, tentadores, a veces lo llegan a ser para nosotros los inversionistas, dependiendo del riesgo que tiene el ETF. Entonces, la primera clasificación la vamos a denominar como MSCI o ACWI. La llaman de esta forma porque son ETFs globales. Prácticamente digamos que es para los inversionistas que preferimos un ETF que sea global. Es decir, que no sea de un solo país en específico, ni de un sector en específico. Puede traer varios, de hecho lo trae, varios sectores dentro del ETF, de las empresas que están en el ETF, y también es un ETF que tiene entonces un global, un sector global de países. Es decir, puede ser que sean países de todo el mundo, pero excepto Estados Unidos, por ejemplo. O de todo el mundo, pero excepto Japón. O de diferentes países, pero que quitan a veces alguno o engloban a todos. Puede traer, incluyendo todos los países, incluyendo Estados Unidos o quitando Estados Unidos. Lo que intentan las empresas con este tipo de ETFs MSCI es hacerlo tentador para todos los inversionistas del mundo y también diversificar el riesgo, porque va a obtener empresas, por ejemplo, de europeas, pero también va a tener empresas asiáticas y también va a tener empresas de países de Latinoamérica o de África. Entonces, incluyendo, repito, puede ser que haya empresas de Estados Unidos o puede ser que no tenga empresas de Estados Unidos. Lo que intentan entonces es diversificar el riesgo en este tipo de ETFs. Una segunda clasificación que vamos a ver son ETFs que son ya de países. Entonces, ETFs, bueno, vamos a ponerle aquí arriba, que son entonces ETFs globales. Ahora, acá abajo vamos a tener una clasificación que son ETFs de países. Puse al revés ahí, países. Y en esta clasificación de ETFs de países, entonces aquí sí, exclusivamente el ETF tiene solamente, las empresas de ese ETF solo son de un país, normalmente. Aunque puede traer quizá un país y de otro por ahí de la misma región. Pero normalmente son de un solo país. Y casi todos estos ETFs son del país de Estados Unidos. Son ETFs que son prácticamente indexados, ¿sale? Lo vamos a poner como tercera clasificación y vamos a comparar los últimos dos que estamos viendo. Entonces, ETFs indexados. ¿Y a qué se refieren estos ETFs indexados? Pues que pertenecen a un índice, o más bien, que replican un índice. Replican un índice. En el curso ya aprendimos por qué replican un índice. Por ejemplo, el del Standard & Poor's replica exactamente el movimiento de las acciones de las 500 principales empresas de Estados Unidos. El Russell 1000, replica a las 1000 empresas que pertenecen a ese índice Russell. El índice Dow Jones replica a las 35 empresas que pertenecen al índice Dow Jones, que es un índice industrial. Y entonces cada uno de los índices que existen en el mundo replican, más bien, tienen ETFs que replican a esos mismos índices. Por ejemplo, en México, y pregunta para todos, ustedes se deben de acordar ya conforme el curso, de hecho, supongo que ya lo compraron en su momento, si es que les interesó comprar. Pero pregunta, el ETF del NAFTRAC en México replica a un índice. ¿Se acuerdan qué índice replica ese ETF del NAFTRAC? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Al IPC de México. Es correcto, muy bien, doctor Carlos. ¿Y cuántas empresas replica ese índice NAFTRAC? Bueno, más bien, el índice IPC. 35. 35, muy bien. Entre ellas ya sabemos que están las más grandes de México: Bimbo, Electra, Cemex, Walmart, América Móvil, Grupo México, Grupo Lala, Grupo Financiero Banorte, etcétera. 35 empresas en total, las más grandes de México. Entonces,
Este tipo de índices, perdón, este tipo de ETFs indexados replican específicamente a un índice. No necesariamente, entonces, los ETFs de países replican a un índice. Normalmente lo replican, pero puede traer una, digámoslo así, una serie de países, perdón, una serie de empresas que no necesariamente pertenezcan al mismo índice. En los ETFs de países, entonces, puede traer al índice de Standard & Poor's, pero puede traer también juntas empresas del índice Russell. Entonces, ahí en los ETFs de países en esta segunda clasificación, no replican necesariamente a un índice. En los ETFs de países, no replican necesariamente al índice que estamos viendo. Puede traer, repito, una mezcolanza de diferentes índices, de empresas de diferentes índices. En cambio, en la tercera clasificación, sí trae exclusivamente empresas que replican a un índice nada más. Repito, ya sea el Standard & Poor's o el Nasdaq de México, ya sea el CAC de Francia o el FTSE de Inglaterra, o el Nikkei de Japón, o el Bovespa de Brasil. Solamente replican a un índice entonces. ¿Sí, chicos? Obviamente pueden ser empresas que estén en varios índices. Por ejemplo, Apple está en el índice Nasdaq, perdón, sí, en el índice Nasdaq, pero también está en el índice Standard & Poor's. Facebook está en el índice Russell, pero también está en el índice Standard & Poor's. Entonces, todas las empresas tienen, perdón, una empresa puede pertenecer a varios índices. Sin embargo, para nosotros, bueno, tendremos que revisar si no por empresa, sino por ETF. Si vamos a comprar ETFs, vamos a revisar por índice, por ETF, qué es lo que replica ese ETF, qué índice replica, en este caso del punto 3. Ahora bien, otro tipo de índices, perdón, de ETFs que vamos a ver, vamos a tenerlo como ETFs mixtos. ¿A qué le llamamos, chicos, ETFs mixtos? Bueno, los ETFs mixtos van a ser una mezcla, una mezcolanza de los últimos dos, del número 2 y del número 3. En esta mezcla o mezcolanza, bueno, va a haber un ETF que tenga del índice, que replique al índice, por ejemplo, al índice Standard & Poor's, pero no exactamente que lo replique. Ojo, no lo va a replicar exactamente como los del punto 3. Va a replicar, por ejemplo, el índice Standard & Poor's, pero le llaman, por ejemplo, Standard & Poor's 300 o Standard & Poor's 200. ¿Por qué? Pues porque nada más del índice Standard & Poor's, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos, las más grandes, sacan a las 200 empresas más grandes. Entonces, esa empresa en específico le va a llamar ETF, un ETF, por ejemplo, Standard & Poor's 200. Suena raro, ¿no? El ETF un ETF de Standard & Poor's 200, porque no existe un índice que se llame Standard & Poor's 200, no existe. Existe el índice Standard & Poor's 500. El índice Standard & Poor's 200 no existe. Pero la empresa que lo crea, lo genera, lo inventa, lo crea, a partir de nada más sacar a 200 empresas de ese índice Standard & Poor's 500. Entonces ahí ya es una mezcolanza, porque está dividiendo o ampliando inclusive los ETFs que replican a un índice. Por ejemplo, el índice Russell es de las 1000 empresas más, digámoslo así, más reconocidas, más amplias, más grandes de capital de Estados Unidos. No necesariamente contienen las 500 del Standard & Poor's. Simplemente en el índice Russell tiene una clasificación de empresas de Estados Unidos. Ahora bien, son nada más 1000 empresas. Pero en ocasiones las empresas de los ETFs ponen, por ejemplo, el ETF Russell 2000. Ahora el Russell por sí solo como índice solo tiene 1000 empresas. ¿Por qué entonces 2000? Bueno, porque la empresa que creó ese ETF le puso otras 1000 empresas más. O bien puede haber una mezcolanza en cuanto a un ETF que se llame Russell 1500, pero que le pongan empresas también del índice Nasdaq o del índice Dow Jones. Entonces, chicos, no necesariamente los ETFs, repito, replican a un índice o son ETFs globales o son por país. No. Puede traer entonces también una mezcolanza, una mezcla de diferentes
índices. ¿Sí? Así los vimos en el curso. Así los vamos a clasificar ahora a partir de esta clase, perdón, de esta plática. ¿Hasta este punto está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario de los tipos de ETFs? ¿No? ¿Todo Todo bien? bien, todo bien. Todo bien, muy bien. Entonces vamos a ver ahora otros ETFs que llegan a clasificar en las empresas. Y otra clasificación va a ser un ETFs. Vamos a ponerlo así. ETFs europeos. Los ETFs europeos, que también es una gran clasificación que ponen las empresas, son ETFs que, su nombre lo dice, son de Europa. Solo que a veces, o más bien siempre, este tipo de ETFs no tiene nada más de un solo país europeo, porque entonces ya estaría en ETFs de países. Por ejemplo, ETFs de Estados Unidos o de Alemania. Bueno, pues esos son países. Esos son ETFs de países. Pero en ETFs europeos ya trae una mezcla solo de países de Europa, no nada más de uno. Puede ser desde 2 en adelante. Y trae normalmente ETFs de Alemania, pero también ETFs de Francia, o más bien empresas, perdónenme, empresas de Alemania, pero también empresas de Francia y también empresas de Inglaterra. Estos ETFs, chicos, son ETFs tentadores en el sentido del riesgo. Ahorita lo vamos a ver en cada uno. Aquí le voy a poner una columna que signifique el riesgo. Y en cuanto al riesgo, lo que nos vamos a dar cuenta es que tienen riesgos altos, medianos o riesgos más bajos, normalmente este tipo de ETFs. En el caso del riesgo de los ETFs europeos, es un riesgo medio. ¿Por qué es un riesgo medio los ETFs europeos? Porque este tipo de ETFs tienen en esa mezcolanza, tienden las empresas a hacerlo tentadores sin elevar el riesgo demasiado. Normalmente este tipo de ETFs europeos tienen empresas que no son, en la gran mayoría, tecnológicos, pero son empresas normalmente de consumo. Y consumo le llaman empresas de consumo y que son ETFs que tienen un riesgo intermedio, de medio a bajo. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer es diversificar y queremos comprar ETFs de riesgo intermedio, bueno, lo que vamos a hacer es adquirir quizá algún ETF europeo, en donde el tipo de rendimiento que nos puede dar un ETF, siempre y cuando nos dé un rendimiento mayor a fondos de inversión, a comprar un fondo de inversión o a comprar un bono gubernamental, será mucho mejor que comprar un ETF, perdón, que comprar ese bono gubernamental o comprar el fondo de inversión. Claro, vamos a adquirir más riesgo que comprar un fondo de inversión o un bono gubernamental. Pero estos ETFs, el riesgo que vamos a adquirir en ellos entonces va a ser intermedio. ¿Vale? Normalmente en los ETFs europeos. Aquí en los ETFs europeos, alguien me puede preguntar, oye, entonces aquí viene el índice FTSE, el FTSE que le llaman de Inglaterra, el FTSE, o el CAC de Brasil, o el IBEX de España, ¿están aquí en estos ETFs europeos? No, porque estos estarían en los ETFs indexados, ¿sale? Que replican a un índice. El IBEX de España replica las 50 empresas más grandes de España en su capital. Entonces, ese no está en los ETFs europeos. Los ETFs europeos, entonces, tienen empresas de Europa, pero pueden ser de varios países. Y no necesariamente replican a un índice. De hecho, no lo replican. ¿Sí? ¿Queda claro en esa parte? Muy bien. Y última clasificación que vamos a meter en los ETFs son ETFs asiáticos. De forma similar, aquí va a haber de varios países. Puede ser que el ETF tenga de varios países excepto Japón. ¿Vale? ETFs, esos estarían como MSCI, pero si son solo de la región asiática, los vamos a meter en esta parte de ETFs asiáticos. Y entonces, obviamente, aquí va a estar Japón, pero también empresas de Japón, pero también empresas de China, y también va a haber empresas de Singapur, pero también va a traer empresas de Hong Kong, etc. Estos ETFs tratan de hacerlos normalmente atractivos en cuanto a meterles, normalmente en los ETFs asiáticos, normalmente le meten empresas tecnológicas, normalmente, lo que más hay en este tipo de ETFs.
de empresas tecnológicas. Sin embargo, bueno, en los ETFs asiáticos, igual que en los europeos, pues va a traer entonces una mezcolanza de varios países. Y el riesgo en este tipo de ETFs también es un riesgo medio, de mediano a bajo el riesgo. ¿Por qué? Porque sí tienen un rendimiento mejor que los bonos gubernamentales o que los fondos de inversión, pero tienen un rendimiento más bajo normalmente que obviamente comprar acciones o comprar opciones financieras. Y que comprar, por ejemplo, este tipo de ETFs en cuanto al riesgo, bueno, el riesgo en cuanto a los MSCI es un riesgo bajo. En cuanto a los ETFs de países, aquí el riesgo es alto, porque están más sectorizados, solo es un solo país. Y entonces, por lo tanto, sabemos, de acuerdo a lo que hicimos en el curso, sabemos que en ese rubro del análisis fundamental, hacer la clasificación del riesgo, analizarlo en cuanto a países, bueno, si es un solo país de entrada ya es alto riesgo, pero hay que ver ese país cómo está en sus niveles macroeconómicos, en cuanto a los puntos de revisión de análisis fundamental por país, cómo está en su PIB, cómo está en su inflación, cómo está en su deuda pública, cómo está en el desempleo y cómo está en la población. Entre otros aspectos macroeconómicos, revisamos esos 5 y lo que hicimos fue ver que, pues, Estados Unidos, por ejemplo, está en el top de países, China, Alemania, pero hay países, hay ETFs de países que no están en el top. Sin embargo, están ok, por ejemplo, México. ¿Vale? Por eso compramos ETFs de NAFTA, por ejemplo. Sin embargo, como es un solo país, entonces el riesgo es alto. En los ETFs indexados que replican a un índice, ahí está prácticamente el ETF pues por un sector de empresas. Entonces aquí el ETF es también un riesgo alto, porque nada más tiene principalmente a un sector. ¿Sabe? No quiere decir que todos los ETFs que replican un índice sean de riesgo alto. No, aquí le vamos a meter entonces que también puede ser el riesgo mediano. Pero estos ETFs no son de riesgo bajo. ¿Sale, chicos? No son de riesgo bajo. En los ETFs mixtos, que son la mezcla de diferentes índices, aquí el riesgo es un riesgo mediano o medio. Porque entonces ya trae, como comentábamos, un desglose del índice. Entonces es, en vez del Standard & Poor's 500, que estaría aquí en los ETFs indexados, en el número 3, dice el Standard & Poor's 300 o Standard & Poor's 400. Y entonces el ETF mixto ya tiene una mezcolanza, porque aparte del Standard & Poor's 500 le meten un un Dow Jones de las 35 empresas, o un Russell 1000, un Russell 2000. El riesgo empieza a ser medio a bajo. Normalmente no le quitan cantidad de empresas al índice en este tipo de ETFs mixtos. Normalmente le agregan. Entonces, en vez de Standard & Poor's 400, dirá Standard & Poor's 600 o Standard & Poor's 800. Entonces, como es más cantidad de empresas, recuerden, eso nos minimiza el riesgo. ¿Sale? En el ETF. Entre más empresas tenga un ETF, el riesgo será de mediano a bajo cada vez más. ¿Sale? Y ya vimos el tipo de riesgo en los ETFs europeos asiáticos. Meteríamos un séptimo punto en los de tipo de ETFs. Y aquí serían ETFs sectorizados. ETFs por sector. ¿Vale, chicos? En los ETFs por sector, por ejemplo, uno que trae mucho de esto, una empresa que tiene muchos ETFs sectorizados, es decir, específicamente un sector, ¿cuál puede ser de las que vimos? ¿Alguno tiene en la mente ahorita de las que vimos, de las empresas que vimos, cuál es una empresa que vende casi todos los ETFs sectorizados, chicos? Es Apple. Pero me refiero a la empresa que vende ETFs en específico, la empresa que vende ETFs. Pues, iShares o BlackRock. iShares o BlackRock sí te vende ETFs sectorizados, es correcto. Solo que también te vende este tipo de ETFs que están acá arriba. Pero hay una empresa. Es Vanguard, ¿no? Es Vanguard. Muy bien, muy bien. A partir de Vanguard,
ya son ETFs más sectorizados, es correcto. Hay una empresa todavía que es la reina, digámoslo así, a mi forma de ver, de las conocidas, de que es la reina que vende ETFs sectorizados. ¿Cuál es? GlobalX. GlobalX es una empresa que te vende ETFs de un solo sector. Por ejemplo, ETFs del sector de videojuegos y deportes electrónicos, ANI Sports. Entonces, es solamente un sector. ¿Cuántas empresas habrá de videojuegos en el mundo? Muy pocas. Por eso, en este caso, o bien, por ejemplo, te vende ETFs sectorizados del sector del cannabis. Entonces, en cuanto al cannabis o la marihuana, como lo conocemos, bueno, hay empresas que venden o que producen o distribuyen cannabis. Y en su país, bueno, pues es legal hacerlo. Y entonces, la empresa GlobalX creó un ETF de esas empresas de cannabis. Entonces, es un solo sector, es el sector de cannabis. Pero ¿cuántas empresas en el mundo habrá de cannabis? Muy pocas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues efectivamente, GlobalX lo hace tentador para aquellos inversionistas que piensan que el cannabis va, o las empresas más bien, que venden o distribuyen o producen cannabis, van a explotar en cuanto a al monto de su acción al paso del tiempo. ¿Quién no nos dice que en un futuro todo el mundo ya va a estar, en todo el mundo va a estar legalizada la marihuana? Ahorita en varios países ya está legalizada. Entonces, el uso lúdico de la marihuana, de hecho en México ya lo quieren hacer, ya está la propuesta. Creo que inclusive ya está en proceso la reforma. Entonces, por lo mismo, bueno, pues ¿quién nos dice que no? Ahorita no se permite, está prohibido en México y en muchos países en el mundo, pero ¿quién dice que no en 10 años que vamos a comprar el ETF? Dentro de 10 años ya va a estar permitido el uso lúdico de la marihuana en todo el mundo o en muchos países del mundo. Por lo tanto, nuestro ETF, ¿qué sucederá? El ETF de cannabis, pues explotará también. Es decir, me refiero en el buen sentido que va a explotar, va a subir de valor. Esos ETFs sectorizados son muy buenos cuando lo adquirimos y el sector está en apogeo, está en crecimiento, está novato, está joven, vamos a decirlo así, ese sector. Porque entonces va a crecer a la par conforme nosotros vamos a comprar ese ETF al paso del tiempo, dentro de 10 años. Hay ETFs, ustedes lo saben, de GlobalX, y digo, no estoy haciéndole publicidad a GlobalX, ¿verdad? Cualquier ETF es correcto. Solo viendo en este punto 7 de los ETFs sectorizados, por ejemplo, hay uno que se llama ETFs de robótica e inteligencia artificial, en donde ahí, pues ahorita la robótica está en pañales, ya va despegando. Pero ¿quién nos dice que no en 10 o 20 años esto ya va a ser lo más común y vamos a tener aquí a nuestro lado robots que nos estén atendiendo, va a haber carros voladores, etcétera? Bueno, pues toda esa tecnología en robótica e inteligencia artificial explotará en algún momento quizá. Y eso hará que explote nuestro ETF, que suba de valor. Bueno, pero ¿cuántas empresas hay actualmente de robótica? O de nanotecnología, o de cannabis, o de videojuegos. Muy pocas, chicos. Por lo tanto, el ETF, ¿qué tipo de riesgo tendrá entonces? Ustedes díganmelo, entre menos empresas tenga un ETF, ¿qué riesgo tiene el ETF? Alto, muy alto. Alto, exactamente. Muy alto el riesgo, de hecho. De hecho, normalmente los ETFs de empresas como GlobalX o de Banec son de riesgo muy alto. Precisamente porque solo es un sector y muy pocas empresas de ese sector, además, que están en esos ETFs. Sin embargo, el rendimiento, recuerden, entre más alto es el riesgo, el rendimiento esperado, lo que esperamos es que sea un rendimiento más alto. Si el ETF tiene un riesgo bajo, que de hecho nada más lo vamos a ver con nuestros MSCI, normalmente el ETF tiene un rendimiento muy bajo. Y en los ETFs de riesgo medio, mediano o intermedio, el riesgo, bueno, pues nuestro rendimiento esperado también será un rendimiento medio. Lo que hay que hacer, chicos, entonces es diversificar. Es decir, no echar, la clásica frase que siempre hemos comentado, no echar todos los huevos a la misma canasta. Porque si todo el dinero que tenemos para invertir lo ponemos, diversificando en diferentes productos, pero lo que estamos dispuestos a invertir en ETFs, si lo ponemos ese dinero en solo un tipo de ETFs, por ejemplo, estos sectorizados, porque el riesgo es alto y espero mucha ganancia, bueno, también puede irse al revés, al sentido contrario, porque el riesgo es alto. Y el riesgo es un sinónimo también de pérdida. Y por lo tanto, bueno, pues podríamos perder ese dinero. Y tardarlo en recuperar muchos años. Por lo tanto, lo recomendable es diversificar en estas 7 clasificaciones
de ETFs, diversificarlos. ¿Sí, chicos? Ahora bien, yo tengo ahí en el grupo privado de Facebook una herramienta en donde ustedes ya la conocen, esa herramienta. Por ahí ustedes tienen en esta herramienta, pues ya tienen los tipos de ETFs que hay. Tienen el archivo de Excel, ahí en el grupo privado, para que ustedes se guíen más rápido en encontrar los ETFs. Precisamente en estas 7 clasificaciones lo podemos hacer de esa forma. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí le voy a poner en el título, le voy a poner un filtro, un filtro sencillo en Excel para que lo sepa usar, y si no, pues lo estamos viendo en este momentito. ¿Saben? Bueno, entonces decimos, yo quiero filtrar por tipo de ETF en esta clasificación que hemos hecho. En esta clasificación que hicimos, déjenme quitar esto. En esta clasificación que hicimos acá, de 7 tipos de ETFs globales, bueno, pues quiero ver, por ejemplo, todos los que sean MSCI, la primera clasificación, por ejemplo. Entonces, aquí le voy a poner un filtro que me busque, ahí le doy buscar, y que diga todos los MSCI. Entonces le doy un Enter, y automáticamente tengo en la pantalla, ya filtrados, todos los ETFs que son de MSCI, todos los ETFs MSCI. Por ejemplo, aquí está un MSCI, pero de Brasil. Un MSCI, bueno, Brasil y otros países del mundo, probablemente de la región de Latinoamérica. Y es de la empresa iShares. O un MSCI de la empresa iShares, pero de todos los países excepto Asia. Perdón, todos los países de Asia excepto Japón. O un MSCI multifactor global, es decir, de muchos países del mundo y de varios factores. O un MSCI, repito, también son en ocasiones ACWI, de todo el mundo este ETF. ¿Sale? ACWI. Todos estos, chicos, no importa la empresa que ustedes estén viendo, todos van a ser clasificación entonces MSCI. Recuerden, son ETFs globalizados. Inclusive de la empresa Direction, que es una de las más exóticas, tienen ETFs MSCI. Además, Bull, y además multiplicado por 3X. De todas las empresas, entonces, aquí le puse la clasificación MSCI. Si ustedes quieren diversificarse en riesgo y tener un riesgo en cuanto a riesgo bajo, bueno, pues entonces busquemos por empecemos a buscar los MSCI. Ahora bien, si ustedes quieren en esta segunda clasificación ETFs de un solo país, bueno, pensemos en algún nombre de país y en el filtro pongámosle ese nombre. Por ejemplo, Japón. Aquí están en inglés, obviamente, los nombres. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, Japan. Le doy Enter y me va a sacar todos los ETFs que digan Japón. Sale en ese listado que ya se los di además en clase y también está en el grupo privado de Facebook. Todos los países de Japón, bueno, pues entonces ahí ustedes vean cuál les interesa comprar, de qué empresa, de iShares, de Franklin, de First Trust, de Xtrackers, de Vanguard, de qué empresa les interesa comprar el ETF. Y hagan el análisis fundamental porque son ETFs que tienen empresas solamente de Japón. No va a haber de otra parte del mundo. O, a menos que diga de Asia, excepto Japón. Bueno, pues ahí como le pusimos en el filtro Japón, pues también nos sacan en ese sentido esas empresas. Esos países más bien. Ahora bien, por ejemplo, quiero ver nada más de Alemania. Bueno, pues le ponemos aquí Germany. Todo está en inglés, recuerden. Entonces aquí va a haber ETFs ahora solamente de Alemania. ¿Sale? Es decir, de empresas que pertenecen a Alemania. Ahí vamos a buscarlo de esa forma. Quiero ver de México. ¿Habrá uno de México así solito? Vamos a ver si está de México lindo y querido. Pues sí hay ETFs afortunadamente. Y podríamos ver si son adecuados nosotros en cuanto al riesgo para comprarlo. Recuerden que este tipo de ETFs de países, el riesgo es alto. ¿Sale? Normalmente. ¿Por qué? Porque es un solo país el que estamos buscando. Pero sí lo hay de México, por ejemplo. ¿Sale, chicos? Ok. Ahora, vamos a ver en la otra clasificación cómo buscamos países indexados que replican un índice. Bueno, simplemente vamos a buscarlo ahora por índice. Por ejemplo, vamos a buscar el famoso Dow Jones. Ay, caray, no es en esta parte.
Es aquí donde dice buscar y le damos Dow Jones. Y entonces me saca todos los ETFs, ya sabemos, que tienen el índice industrial Dow Jones, las 35 industrias más grandes de Estados Unidos. ¿Sale? Si ustedes quisieran hacer una compra de este índice, bueno, hay de varias empresas, de iShare, de Spider, de First Trust, etc. Y de cada uno ya sabemos que podemos entrar a la empresa y hacer el análisis fundamental. Ahora bien, de otro índice, del famoso Standard & Poor's. Entonces, vamos a ponerle S&P. Standard & Poor's. Bueno, me saca todos los ETFs. Obviamente va a haber muchos más, porque es el índice además más atractivo de todos. Entonces va a haber más ETFs que repliquen a ese índice Standard & Poor's. Entonces ahí está el Standard & Poor's 500 de varias empresas y una combinación además de ese índice Standard & Poor's. ¿Sí, chicos? Entonces, como yo les comentaba, hay índice Standard & Poor's, pero por ejemplo, solo 400. Es decir, Standard & Poor's, pero no 500. Standard & Poor's 400, como este que está aquí. O Standard & Poor's 600. Y además empresas de pequeña capitalización. Bueno, lo que intentan es hacerlo más atractivo. En su momento, este tipo de índices. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, ahí entonces en esos en los índices mixtos, en los ETFs mixtos, perdón, está esa mezcolanza de varios índices. En este caso, por ejemplo, el Standard & Poor's 600, este que está aquí arribita, Standard & Poor's 600, bueno, pues le meten los del Standard & Poor's 500 y otras empresas de otros índices, pero le llamaron Standard & Poor's 600. No existe el índice Standard & Poor's 600, chicos, no existe, pero el ETF sí. El ETF sí existe porque le metieron empresas del Standard & Poor's 500 y otras más. O en el Standard & Poor's 400 le quitaron del índice Standard & Poor's 500 y le metieron de otro tipo de índices, empresas de otros índices. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo va bien? Muy bien. Entonces ahora, ETFs europeos. Bueno, aquí va a estar, por ejemplo, vamos a ponerle, si son europeos, pues vamos a ponerle la palabrita euro. ¿Sale? O sea, sencillo buscar euro y entonces que me muestre todas las de Europa. Le puedo poner euro o Europe, ¿sale? Cualquiera de las dos palabras. Pero vamos a ponerle euro para que me filtre todo lo que diga euro, todos los ETFs que digan euro. Y entonces está el Eurostoxx 50, que lo analizamos en clase. Están los ETFs que sean, por ejemplo, de europeos, pero además MSCI. O que sean de Europa, pero solo del índice FTSE de Inglaterra. Claro, principalmente, no va a traer solo del FTSE, ya sabemos que trae de varios países. Es decir, chicos, hay una clasificación. Vean ustedes, son bastantes de la zona europea. ¿Por qué? Porque son un riesgo intermedio, un riesgo medio. Y entonces normalmente esto nos gusta mucho, el riesgo intermedio, a los que invertimos en ETFs, normalmente. ¿Sabe? O de Europa, pero excepto Inglaterra, United Kingdom. Todos los demás países sí están. Bueno, pues ahí están. O europeos, pero de factor de valor. ¿Sale? Las empresas de mayor valor en Europa. Bueno, pues muy tentadores este tipo de índices, chicos. Claro, aquí trae una clasificación, yo se los había explicado en clase, del país de origen del ETF. ¿Sabe? No quiere decir, o sea, es donde fue creado el ETF, vamos a decirlo así. No quiere decir que las empresas del ETF sean de ese país. ¿Sabe? Que quede muy claro. Y todos estos ETFs los podemos comprar en México. También recuerden, si aquí dice fecha de listado en BMV, todos estos ETFs se pueden comprar a través de Bursanet, ¿sale? O de GBM o de la casa de bolsa que ustedes tengan. Muy bien. Y por último, ETFs asiáticos y sectorizados. En ETFs asiáticos, pues igual, vamos a poner la palabra aquí Asia, ahora, Asia. Y no va a buscar todos los ETFs que son de Asia. Son menos, ¿verdad?, que los europeos, pero sí existen. ¿Sabe? Atrae Asia excepto Japón. Asia excepto Japón. ¿Por qué excepto Japón? Pues porque Japón tiene un riesgo alto como país. También más rendimiento, por supuesto. Entonces, si intentan hacerlo con riesgo mediano, intermedio, los asiáticos, normalmente le meten países de Asia, excepto Japón. ¿Sabes, chicos? Ya aprendimos en clase por qué Japón tiene un riesgo alto. Tiene muy alto su deuda pública, muy alta, y la inflación muy pequeña. Y eso afecta en nuestro ETF en cuanto al riesgo. ¿Sale? Ya lo sabemos eso en cuanto a clases. Muy bien. Y, repito, por último ahora, los ETFs, el último sector, ETFs sectorizados.
el riesgo es alto en estos ETFs, recuerden. Y por sector, en los ETFs por sector, pues vamos a poner, por ejemplo, un sector, las tech, las tecnológicas. Todo lo que diga tech son sectorizados, ¿vale? Solamente ETFs de sectores. Por ejemplo, biotecnología o de tecnología de Estados Unidos, empresas de ahí de Estados Unidos, o de genoma y biotecnología, de Invesco es el ETF, o de tecnologías limpias. Bueno, pues esta está en Invesco, el ETF. Es decir, chicos, hay un abanico de ETFs que nosotros podemos explorar en cuanto a los riesgos. Sí queda claro entonces para todos este tipo de clasificación. ¿Y cómo los vamos a buscar? Más fácil en el listado que yo preparé para ustedes, para los que están en clases, ahí en el grupo privado de Facebook. ¿Sí lo han explorado? ¿Sí han visto este tipo de listado? ¿Sí lo han hecho? Quisiera saber sus comentarios al respecto. ¿Qué les parece esta clasificación? Pues sí, yo en su momento cuando tuvimos la clase me metí a revisarlo, a hacer ahí un ejercicio y precisamente pues tratar de identificar las principales o tratar de limpiar cuáles no para enfocarme a cuáles sí, ¿no? Entonces el listado es muy extenso y evidentemente para ir identificando pues las de mayor interés pues hay que invertirle tiempo, ¿no? Pero está interesante. Así es, Miguel. Sí, aquí hay en el listado, hay cerca de 1,100 ETFs, arribita de 1,000 ETFs diferentes, vamos a verlo aquí en el total. Ahí están en el listado 1,043, llega aquí. Entonces, menos el título, son 1,042 ETFs en total. Estos ETFs están dentro de la empresa, dentro de la Casa de Bolsa de México, Bursanet, y GBM, etcétera. Son ETFs que se pueden comprar en México. Claro que si abrimos la cuenta de Tincors en Estados Unidos o la tenemos, también los podemos comprar de Estados Unidos. Lo que nos ofrece de ventaja en México es el tipo de cambio, ganar por el tipo de cambio. Y bueno, chicos, todos estos ETFs, repito, pueden ser adquiridos y hay ETFs tan altos de precio de 10,000 pesos, pero también hay ETFs de 50 pesos o de 20 pesos. Y cada uno los podemos comprar e ir acumulando sobre él. Recuerden que no necesitamos ser millonarios para comprar esos ETFs. Como bien dice Miguel, hay que meterle un poco de tiempo en analizar, sobre todo filtrar cuáles ETFs son los más adecuados para nosotros en cuanto al riesgo. Pero creo yo que esta clasificación es una guía para que más fácil empiecen a buscar los ETFs y los puedan adquirir. ¿Sabe, chicos? Yo no puedo decirles cuál ETF es el más importante o cuál ETF da más rendimiento, porque es muy variable. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, ya lo sabemos, pero pues es una guía que nos da los rendimientos que ya sucedieron. Y sobre todo, tengan en cuenta que normalmente los ETFs de cajón que tenemos que ver o analizar, hacer análisis fundamental, los de cajón, ya sabemos cuáles son. Son los ETFs como el Standard & Poor's, como el Nasdaq, y bueno, que replican los ETFs a esos índices, al índice Nasdaq, al índice Standard & Poor's, y sobre todo el de México, el NASDAQ, que tiene un muy buen crecimiento en los últimos años. Entonces, estos ETFs, chicos, de cajón, yo creo que deberíamos de hacer análisis fundamental de esos tres, que esos ETFs que repliquen al índice Nasdaq, que repliquen al índice Standard & Poor's y que repliquen al índice IPC. Esos tres ETFs, pues quizá formen parte de nuestro portafolio. Pero hay otros ETFs más. Hay hasta 1,042 ETFs más que podríamos comprar siempre y cuando hagamos el análisis fundamental. Nunca compremos a ciegas. Siempre hagamos análisis fundamental para comprar estos ETFs. ¿Queda claro para todos entonces, chicos, la clase de hoy? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Yo una pregunta, Alfredo. Adelante, Miguel. A ver, nuevamente, si tuvieras un capital X y quisieras invertir en ETFs, la recomendación es que una vez que haces el análisis, lo metes, lo diversifiques en esos ETFs identificados, digamos, la cantidad completa, o aquí es un poco también como en ocasiones con las acciones de decir, bueno, pues meto en ETF, como es a mediano o largo plazo, o sea, meto en ETF ahorita una cantidad y le sigo analizando en próximos días, o mejor ya le metes la cantidad de esos ETFs y ya los dejas correr. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, definitivamente sí hay que seguir analizando el ETF. No en unos cuantos días. Normalmente para ETFs nuestro corto plazo va a ser por lo menos un mes.
por lo menos, ¿no? Aunque recuerden que siempre podremos comprar el ETF ahorita, en este instante, y venderlo dentro de 2 minutos, o dentro de media hora, o dentro de 1 hora, o dentro de un día, o dentro de una semana vender el ETF. En cualquier momento lo podemos vender, pues. Pero para ETFs vamos a considerar el corto plazo 1 año o menos. Y normalmente vamos a comprar el ETF para una semana. Yo pondría 1 mes el corto plazo. Y como bien comentas, Miguel, pues si tienes una cierta cantidad ya dispuesta de tu inversión, una cierta cantidad de dinero para meterla en ETFs, bueno, hay que diversificarnos. Y consideremos entonces que si vas a comprar ETFs, compra de los 3 riesgos. Compra de riesgo alto, compra de riesgo mediano y compra de riesgo bajo. Y en esa clasificación, recuerden que entonces también tiene que ver el plazo. En el riesgo bajo vas a comprar de largo plazo. En el riesgo alto vas a comprarlo de corto plazo y en el riesgo mediano vas a comprarlo de mediano plazo. Y en este caso, si compras un ETF de un país, por ejemplo, el ETF, el SPY o el IBB de iShares, y lo compras a riesgo alto porque es de Estados Unidos, replica el índice Standard & Poor's, ya lo sabemos. Bueno, pues como el riesgo es alto, quizá este ETF sí lo compres nada más para 1 mes o de un día para otro, o los ETFs de Direxion, que replican a 3X o 2X, o sea, multiplican por 2 tu ganancia, pero también tu pérdida por 3. Bueno, pues eso sí, definitivamente a lo mejor hasta unas horas nada más, o de un día para otro, pero ahí el riesgo es alto, recuerden, en ese tipo de ETFs. Esos ETFs de Direxion entrarían dentro de los ETFs mixtos, sin embargo, o de los ETFs indexados, sin embargo, recuerden que todavía el ETF es de riesgo más alto. ¿Sí? Entonces, ante la pregunta, Miguel, la respuesta sería, no eches todas las canicas, no pongas todo tu dinero, diversifica los 3 riesgos, pero también, si vas a comprar exclusivamente de riesgo alto, entonces solo invierte una pequeña parte, digamos una tercera parte, en donde veas si el ETF empieza a subir, métele dinero, empieza a bajar, pero sabes que ese bajón del precio del ETF es, de acuerdo a análisis técnico, temporal, y va a seguir subiendo al paso del tiempo. Bueno, pues si tú compraste el ETF a 1 año y apenas llevas 1 mes y de un bajón, pero sabes que va a seguir subiendo, métele hasta más dinero, porque en ese bajón lo vas a comprar más barato. Sí, Miguel, no sé si me expliqué entonces. Sí, perfecto, gracias. No, muy bien, a ti. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, señores? Señoritas también. Marie Claire está por aquí con nosotros, me da gusto, Marie Claire. Marie Claire ahorita está en curso y estamos viendo precisamente esto de los ETFs. Entonces, me da gusto que hayas entrado, Marie Claire. No sé si tengan alguna pregunta, otra duda, algún comentario. ¿No, chicos? Muy bien. Adelante, Noé, ¿quieres No, comentar? nada más ¿No? era retomarlo poco a poco, porque ya lo habíamos visto hace un tiempo y otra Así vez ya es, estoy empezando a recordar esto. Nada así más es. era empezar otra vez a retomarlo y listo, vamos a empezar otra vez con Pero esto. Muchas gracias. ya te quedó otra vez retomado, ¿no, Noé? Sí, ya, Excelente. ya, Ya recuperaste lo de clase, ya lo empecé a recordar y sí, lo de clase. efectivamente es otra vez revisar apuntes y Así empezar es. de nuevo con esto, pero ya estamos aquí. Muchas Excelente, Noé. gracias. Muy bien, estoy a tus órdenes. Muchas gracias a ti. Adelante, doctor Gracias. Carlos, estás levantando la mano. Sí, gracias, Alfredo. Oye, ¿vas a subir esto a YouTube también? Sí, lo voy a editar, la grabación, y la subo yo creo que hoy con mucho gusto, el mismo día de hoy. ¿Sale? Va a estar por ahí en YouTube. Muy bien. Este archivo de los ETFs se puede descargar, ¿verdad? De Facebook. Sí, está en el grupo privado de Facebook exclusivo para ustedes que están en los cursos. Está ahí en el grupo privado de Facebook y lo pueden descargar en cualquier momento. Ahí está todo el tiempo. ¿Sale? Hola, Alfredo. Soy Mayela, la esposa del doctor Carlos. Hola, Mayela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, A doctora? mí me tocó aquí la clase. Sí, Muy qué bueno. interesante, muy práctica. La verdad es que se sintetiza así rápidamente y puedes encontrar más fácil lo que son los ETFs y lo que buscas. Oye, con respecto al grupo de Facebook, ¿nos vas a enviar luego la invitación? Sí, de hecho, les había comentado en clases que no los encuentro a veces porque están con diferente nombre en Facebook. Si no están agregados en ese grupo privado, los de los cursos, por favor, mándenme a mi WhatsApp un mensajito de cómo están en Facebook, porque muchas veces no están con el nombre actual y no los identifico. Entonces, mándenme cómo están y los agrego primero, les mando solicitud y los agrego al grupo privado de Facebook, con mucho gusto. Sí, doctora, cómo no. Gracias, mi amor. No, ¿de qué? A ti. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentario antes de concluir? Muy bien.
Entonces, si no hay más, sigo a sus órdenes, ya saben, siempre ahí en el teléfono, en cualquier momento me pueden contactar. Y bueno, espero que les haya gustado mucho la clase de hoy y espero que se decidan a comprar ETFs. Es una forma de diversificar nuestras inversiones. Recuerden que el riesgo en ETFs normalmente es un riesgo intermedio, en forma general, y es comprarlos a mediano o largo plazo principalmente. Pero siempre podemos tener ETFs de riesgos altos o riesgos bajos y comprarlos también a corto plazo o a largo plazo o a mediano plazo. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias a todos por su atención. Gracias por estar en este sábado con su servidor. Les mando un gran abrazo, pasen un buen fin de semana y nos seguimos viendo posteriormente. Gracias a ti, Noé. Gracias a todos. Gracias, buen fin de semana. Gracias a todos, Miguel. Gracias, Mario. Gracias, Carlos y Mayela. Gracias, Marie Claire. Gracias a todos. Que tengan buen fin de semana.